Bueno, la verdad es que impresiona esta cabecera, pasar del DEFCON 5 al DEFCON 1 y te avisen de una guerra nuclear inminente, la verdad es que impresiona. En todo caso, muy buenas tardes, noches desde España, a todos los países de habla hispana y especialmente a nuestro invitado de lujo y de honor en Reino Unido, porque estos días presenta, como todos sabéis, este libro que es Ken Follett, Nunca, su última novela, en la que vuelve a los orígenes después de tanto tiempo escribiendo sobre la Edad Media con su mítica trilogía que empezó en Los Pilares de la Tierra y vuelve un poco a los orígenes y con él vamos a hablar de esto en los próximos minutos y con muchos de los lectores que hay esparcidos por todo el mundo, vuelve al origen de una trama de espionaje, de relaciones internacionales, de un mundo bélico. Ken Follett, desde España, muy buenas tardes. ¿Qué te ha llevado a volver a esos temas actuales del espionaje, de escenarios bélicos? ¿Tan peligroso ves el mundo que decides hablar sobre eso para tratar de espantar esos miedos? Muy buenas noches. I wrote this because I Bueno, yo just thought escribí esto porque me pareció que era una historia estupenda. Y de hecho es siempre la razón por la que escribo un libro. Creo que es una historia estupenda y es lo que pienso. No pienso en los géneros de si debería escribir una novela histórica o un thriller. Simplemente, si yo tengo la sensación profunda de que esto puede ser una historia estupenda, esa es la historia que escribo. Enseguida hablamos de eso, de cómo lo has visto desde el interior y cómo has ido trazando las historias paralelas que se entrecruzan en esta maravillosa historia que es Nunca. Pero antes saludamos ya a Nuria Cabuti, que es consejera delegada de Penguin Random House. Yo no soy muy bueno pronunciando inglés, lo hago con acento gallego. Vamos a decir que Penguin para los amigos. Nuria, adelante. Buenas noches. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los lectores por conectarse a este acto de presentación de Nunca, la nueva novela de Ken Follett, un libro que siempre esperamos y que nos gusta tener en nuestras librerías, en nuestras estanterías. Hi Ken, it's a real pleasure to have you here and my best greetings. Ken, es un placer tenerte aquí, bienvenido, y Javier también. Encantada de que podamos compartir este rato con todos vosotros, ¿no? Bueno, para nosotros la publicación de Ken Follett es siempre un gran acontecimiento editorial. Publicamos a Follett en todos los países de habla hispana y realmente son libros siempre muy esperados por los libreros, por los lectores. Y en esta ocasión, Ken nos ha sorprendido con un gran cambio de registro, con un thriller de alto voltaje que seducirá a todos los que se acerquen desde la primera página. Porque además, aparte de ser un gran thriller, yo creo que también es un libro de advertencia, ¿no? De lo que podría realmente pasar a través de un retrato excepcional y escalofriante de lo fácil que sería de que realmente hubiera una tercera guerra mundial. ¿Podrían los líderes de los países más importantes del mundo frenar esa escalada? Bueno, yo creo que hay muchas aventuras, historias, relatos muy interesantes en este libro. Este libro acaba de salir en todo el mundo, en muchísimos idiomas y en nuestro caso concreto con muchísima ilusión. Y por supuesto que será el gran thriller internacional de estas Navidades. Así que está acompañado de una gran campaña de promoción y marketing y vamos a dar acompañamiento durante estos meses próximos a este gran libro que estamos seguros que vamos a reimprimir muy próximamente. Así que, Ken, muchísimas gracias por la confianza, felicidades por este nuevo libro. Y aquí mi pregunta, yo sé que te van a preguntar mucho sobre el contenido del libro, pero yo lo que te quiero preguntar es, ahora que estás haciendo tu promoción desde casa, que está siendo, lo sé, muy, muy efectiva, pero ¿qué echas de menos de tus antiguas promociones y tours mundiales, ¿no? ¿Qué hacías? well, there's good and bad. Bueno, hay cosas buenas y malas de ello. Y lo malo es que ya no puedo estar en la misma sala o en la misma habitación que las personas que leen y les gustan mis libros. Y eso es muy importante porque son las personas que pagan el alquiler, como se dice. Pero bueno, por otro lado, está bien el no tener que dedicar tanto tiempo a estar en los aeropuertos y en los hoteles. Así que hay un lado positivo a todo. Pero imagino que no tenemos ninguna opción. Hacemos las cosas de esta manera ahora porque es la manera en la que se hacen las cosas y tenemos que aprovechar las cosas
cosas positivas. Y he tenido unas conversaciones muy interesantes con los lectores en las últimas semanas, hablando del libro, respondiendo a sus preguntas a través de Zoom y todos los demás programas y aplicaciones que nos permiten hablarnos en todo el mundo. Así que imagino que todavía estoy en contacto con mis lectores. Que te echamos mucho de menos, que esperamos verte pronto por alguno de nuestros países, sea en América Latina o en España. Y mientras tanto, pues desearte muchísimo éxito y te envío un abrazo muy fuerte y espero pues que estemos siempre en contacto. Hasta pronto. Thank you. Muchísimas gracias. Bueno, hablar con alguien como Ken Follett, que ha vendido o lleva vendidos 180 millones de libros en todo el mundo, impone, pero vamos a intentarlo. Primero decir que no estoy en ningún centro de mando de lanzadores de misiles, ni en ningún búnker nuclear. Estos monitores que ven aquí no significan que vayamos a mandar misiles, sino a conversar. Es un centro en televisión española y quiero dejarlo claro porque ahora que estoy viendo el reflejo parece que estuviéramos metidos en la propia novela de Ken Follett. Estamos, Ken, asistiendo a un mundo que se está armando y rearmando, pero no ya solo con las armas convencionales, sino con todo tipo de misiles hipersónicos, balísticos, nucleares. Hay una capacidad brutal de destruir la Tierra varias miles de veces. A mí como una me llega, pero varias veces de miles podemos destruir la Tierra. Es esta nueva Guerra Fría, algo más caliente que la de los 60, 70 o por lo menos más peligrosa. This Cold War is much Esta more Guerra dangerous. Fría es mucho más peligrosa, en mi opinión, porque en los años 60, después de la crisis de los misiles cubanos, creíamos que conocíamos a los rusos y que podíamos negociar con ellos y pensamos que no iban a hacer nada inesperado y ellos pensaron lo mismo acerca de nosotros. Y aunque todavía seguía siendo una situación peligrosa, al final parecía más segura. En los años 80 y 90 ya había menos armas de este tipo en el mundo, pero luego todo se torció y ahora hay más armas, hay más países que tienen armas y además lo más peligroso de todo es que los rusos ya no son tan enemigos nuestros, sino que nos preocupan más los chinos. Y esto es algo nuevo. Y cualquier cosa nueva es algo que desestabiliza. No estamos acostumbrados a los chinos, no conocemos bien el gobierno chino, no sabemos cómo obran, qué es lo que quieren. Y entonces, cuando uno trata con alguien que no puedes predecir cómo es mucho más peligroso. Y entonces, yo creo que actualmente el peligro de la guerra nuclear es mayor que en toda mi vida. Antes decías, era todo muy peligroso, pero por lo menos había un teléfono que conectaba, un teléfono rojo, según nos han contado, y que conectaba los dos grandes centros de poderes nucleares, como era Moscú y Washington. Ahora aparece Pekín. Y dices que esto incluye una variante que desconocemos porque no sabemos muy bien los mecanismos por los que se mueve, en este caso, la dictadura china. ¿A ti es esto lo que más te preocupa de estos momentos? Yes. Yes, this is very worrying. Efectivamente, esto es muy preocupante porque el gobierno chino se le ha ofrecido una línea caliente, como se dice. Es un teléfono que va directamente a la Casa Blanca, a John Hai-ya, que es donde está el presidente chino, y han dicho que no quieren una línea caliente o roja. ¿Y por qué dirían eso? ¿No querrían ellos poner fin o parar una guerra igual que nosotros? ¿Por qué no quieren ese teléfono? Y entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo no les entendemos, no sabemos por qué actúan como actúan. Y eso nos sitúa en una situación muy difícil. Esa línea roja o ese teléfono rojo se instaló porque en algunas ocasiones la gente que lo veían lo que parecían ser misiles, pero luego resultaba ser gansos que estaban en vuelo. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Y entonces hemos estado cerca de una guerra nuclear innecesaria y por eso se instaló ese teléfono rojo, para que pudiéramos llamarles y decir, ¿estáis mandando misiles o no? Y no tenemos esa capacidad hoy en día con los chinos. Entonces nos encontramos en una situación más peligrosa y este es simplemente otro ejemplo de cómo no les entendemos. China será difícil de entender, pero Corea del Norte aún debe ser mucho más complicado. Lo metes en la variable de este mundo tripolar
de una potencia de la que se desconoce mucho más que la de China, con unos dirigentes mucho más herméticos que los de China, pero con una capacidad de cabreo, de enfado mucho mayor y también con material, en principio se parece, nuclear. La variante norcoreana, sus relaciones con Corea del Sur, que también afloran en la novela, son otro ingrediente más que en este caso introduce más imprevisibilidad a todo lo que puede pasar. Yes, I agree completely. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y tengo que decir que esto hace que la historia en mi novela sea más interesante, porque los chinos y los nortecoreanos son aliados, pero no siempre están de acuerdo. Para China, Corea del Norte es como un adolescente, un hijo adolescente o hija adolescente, porque si tienes un adolescente en casa, pues por supuesto que los quieres, pero algunas veces hacen cosas que no quieres que hagan y en algunas ocasiones te enfadas, te cabreas, sigues queriéndolos, pero es igual con China y con Corea, son aliados y son inseparables, pero en algunas ocasiones Corea hace cosas que realmente enfada a los chinos y eso nunca, esa relación es parte de la inestabilidad de la situación mundial y esto contribuye a la escalación de la crisis. Usted es un europeísta convencido y lo ha demostrado en cuanto a Europa como centro con sus problemas y luces y sombras, pero difusor de ideas de democracia y de libertad. Cuando asistimos a un rearme generalizado, a un mundo, como decía antes, no bipolar, sino multipolar, ¿qué papel puede jugar para acabar con esta locura Europa, que no tiene, digamos, salvo las que tiene Reino Unido y Francia, pero en principio no son regímenes tan imprevisibles como el chino o el coreano? ¿Qué puede hacer Europa en esta disputa nuclear? Bueno, lo que ocurre con Europa es que Europa es uno de los 3 poderes económicos más grandes del mundo, pero no es un poder militar muy importante. Entonces, en mi historia, nunca, Europa no desempeña un papel muy importante porque no es una potencia militar muy importante. Y entonces podemos preguntarnos si deberíamos serlo. La sensación que tengo yo es que los europeos son bastante inteligentes para ser ricos, pero no tienen un ejército muy grande, porque eso significa que seguramente no necesitas participar en la siguiente guerra mundial. Tengo la sospecha de que los europeos están siendo muy inteligentes en este aspecto. África. Usted en la novela, no vamos desde luego a desentrañarla ni a avanzar nada, pero hay varios elementos que se juegan. Estamos hablando de Corea, de China, de Washington, pero también de África. En África usted mete unos elementos, introduce unos elementos humanos, introduce la inmigración, la huida del horror y del hambre y también el cambio climático. En toda esta ecuación que estamos analizando, el cambio climático, la desesperación de millones de personas que escaparán del hambre y de la miseria y de la guerra, ¿qué papel juega en la construcción de su novela y del mundo actual? Bueno, lo que realmente da lugar a la crisis en Nunca es el asesinato de un militar estadounidense por parte de la yihadí utilizando una metralleta china. Y sabemos que los americanos se enfadan, incluso si se mata solo a un americano. Y el gobierno estadounidense piensa que debe de responder a ese asesinato. Esto es como el asesinato que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Fue el asesinato del sobrino del emperador. No era un acontecimiento muy importante en sí, pero fue lo que realmente dio lugar al comienzo de la guerra. Y otra cosa del norte de África es que debido al cambio climático, el desierto se va agrandando y extendiéndose. Y hay un oasis en el desierto que se llama Lago Chad, que antes tenía 10.000 millas cuadrados
y ahora ha empequeñecido debido al cambio climático. Y la gente que antes vivía alrededor de ese lago se están muriendo o están intentando irse a Europa u otros sitios. Entonces creo que es un símbolo muy claro de lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Pierre, que es una mujer árabe joven en la historia, hace un viaje desde el lago Chad hasta Europa. Y su viaje es impulsado por el cambio climático y acaba en el lugar donde estamos causando el cambio climático. El cambio climático es lo que estamos generando nosotros. Estamos quemando el carbón, estamos quemando petróleo, llenamos nuestros coches con gasolina y esto es lo que provoca el cambio climático. Pero no nos gusta la migración, no nos gusta la inmigración ilegal que viene a nuestros países, pero lo estamos causando nosotros. Y yo pensé, el viaje desde el lago Chad a Europa es un símbolo de esa conexión, ese vínculo entre lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, en el día a día, y los problemas que impulsan a los inmigrantes para que intenten venirse a Europa. Habla de la Primera Guerra Mundial, del atentado de Sarajevo, casi como un efecto mariposa que provoca una guerra que pasados los años ni los propios países que están en la guerra saben por qué están luchando, saben por qué están luchando. Algo ha empezado. Usted dice, empieza la novela con este episodio de unos americanos que son matados en África y provoca una segunda reacción que es el embargo de armas a Corea del Norte y todo se va desencadenando a continuación. Pero en el medio de toda esa crisis de la que luego hablamos, hay personajes que en las historias paralelas son capaces de enamorarse. A mí me recuerda un poco aquella escena de Casablanca, cuando Ingrid Bergman, antes de la toma de París por los nazis, le dice a Humphrey Bogart, el mundo se desmorona y nosotros nos enamoramos. ¿Es posible el factor humano en situaciones tan tensas como la que usted describe? Incluso afectan a la presidenta de Estados Unidos. Oh, absolutely. Totalmente cierto. Es un hecho, no es un símbolo de la naturaleza humana. No importa lo que está ocurriendo, los humanos pueden enamorarse. En las circunstancias peores, en medio de una guerra, en medio de un bombardeo, los seres humanos se juntan y se enamoran. Es un impulso muy fuerte. Y luego hay una razón literaria. En todas mis novelas, en todas las novelas populares, de hecho, el lector o al lector se le invita a compartir las emociones de los personajes en la historia y eso es lo que nos gusta de las novelas. A mí me encanta cuando leo una novela, me gusta sentirme enfadado o entristecido o sentir miedo acerca de lo que está ocurriendo en la novela y es lo que intento ofrecer a los lectores porque es lo que nos encanta de las novelas. Si vas a hacer algo así, si vas a preocuparte acerca de lo que preocupa a Pauline o a Chiang Kai en China o a Abdul y Kia en el Sahara, si vas a preocuparte por esos personajes, tienes que conocerles y verlos como personas, no como personajes en un juego de ajedrez. Tienen que tener una vida fuera de esa historia. Y eso significa que tienen que ser personas que quieren y a quien se le quiere. Tiene que haber problemas que sean problemas comunes que podamos tener tú y yo y que hemos tenido en nuestras vidas. Y esto es lo que vincula al lector con los personajes en la historia. Entonces uno no puede escribir una historia donde los personajes simplemente impulsan la historia hacia adelante. Tienen que tener otra cosa, tienen que ser seres humanos reales. Y por eso mi presidenta estadounidense tiene una hija adolescente y un marido que parece que no le quiere mucho. Y por eso Kia o Chiang Kai en Beijing tiene un puesto muy importante en los servicios secretos chinos y tiene una mujer al que quiere muchísimo, al que adora, está enamoradísimo de su mujer. Y entonces estas son cosas que hacen que los personajes sean humanos y eso es muy importante. Y creo que es realista también. Es un retorno a... Hablaba usted hace un momento del factor humano, de cómo influye el factor humano en todas las relaciones, incluso en decisiones de las grandes potencias. Eso me recuerda un poco, hablando del factor relacionado con el espionaje, que nos remite un poco a su primera gran novela, aquí traducida en español como La isla de las tormentas y en inglés creo que originalmente El ojo de la aguja, donde
pues un espía se acaba fatalmente enamorando de una mujer. Aquí, en esta novela, el espionaje tiene mucho que jugar. El espionaje fundamentalmente en China, pero también en África. Y ahí hay también celos, odios internos. Eso es tan así. El factor humano tiene que ver también con decisiones de los equipos de espionaje que pueden afectar a una crisis internacional. Well, I'm sure it's possible. Bueno, seguramente sea posible, pero no creo que sea buena manera de escribir una historia. No queremos escribir acerca de una guerra nuclear que fuera causada porque alguien se enfadó por lo que había hecho su mujer o su esposo, porque eso realmente no sería nada convincente. Así que realmente, en la vida real sí que creo que ocurre, pero en una novela no es una táctica muy buena porque sugiere al lector que lo que está ocurriendo en el mundo no es muy importante. Entonces, yo seguramente no recurriría a ello en una novela, aunque creo que tienes razón y creo que eso sí ocurre en la vida real. Una novela tiene que ser más real que la vida. Los populismos. En todo este mundo geopolítico surgen los populismos desde hace unos cuantos años. En Estados Unidos lo hemos visto con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Europa también los hay, en España, donde estamos, también los hay. Esto del populismo es el elemento desestabilizador que faltaba para la tormenta perfecta. Well, the President of the United La States, presidenta de Estados Unidos está hasta cierto punto influida, está bajo presión por parte de un rival populista, James Moore, que es su oposición en las primarias. Y él no está solo, él representa una parte de la opinión pública. Y los líderes nacionales siempre están bajo presión de la opinión pública. Y esto es cierto incluso en lugares que no son democráticas, como China y la Unión Soviética. Existe cierta presión pública sobre esos líderes. Y entonces ese lado populista en la política estadounidense es representado por James Moore, que no es el presidente, pero espera llegar a ser el presidente. Y Pollen tiene que reaccionar a él en todo momento. Y yo creo que eso está presente. Lo que no quería es que fuera una historia acerca de una guerra que se inició o que lo iniciara un loco, porque eso no hace una buena historia. Podría ocurrir, desgraciadamente, y podría ocurrir en la vida real, pero no hace una buena historia, porque es demasiado fácil, demasiado rápido. Entonces, los populistas no generan la crisis, contribuyen a la crisis, pero sí están ahí presentes. Desde luego, nunca la novela es absolutamente impredecible. Dos cuestiones para concluir por mi parte antes de dar paso a lectores por todo el mundo de habla hispana que quieren hacerle formular una pregunta. Primero, hay varias tramas en la novela que casi como del DEFCON 5 al DEFCON 1 van subiendo en escala incluso en lo emocional, en lo personal, en lo político y en lo bélico. Antes de escribir la novela, ¿tenías claro cuál iba a ser la escalada progresiva hasta el final? ¿O cuando vas escribiendo se te van ocurriendo, vamos a subir aquí, vamos a bajar allá? Oh. No, I plan all these No, things. yo sí que planifico todo con anterioridad. Dedico mucho tiempo a planificarlo todo. Escribo la trama, lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a escribir muchas veces, siempre intentando mejorar esa trama, intentando que sea más lógica, que sea más ágil. Yo no podría escribir una historia como nunca si no lo planificara. Sé que algunos de mis amigos y colegas que también son novelistas y escritores escriben de esa manera. Lee Child es un amigo mío y él mecanografía el primer capítulo y luego dice, ¿y ahora qué va a venir? Y eso no funciona para mí, mientras que para algunos escritores sí funciona. Yo planifico con mucho cuidado y es la única manera de hacer un seguimiento de las complejidades en mis historias.
La única vez que se me ocurrió escribir algo, empecé escribiendo una historia y acabé con otra historia absolutamente distinta y no decidí publicarla. Por lo tanto, entiendo perfectamente que para novelas tan amplias como la suya haya que tener muy claro antes de sentarse al teclado lo que hay que decir. Para concluir por mi parte, ¿se le ha ocurrido a usted, Ken Follett, o a la editorial, enviar un ejemplar en ruso al Kremlin, un ejemplar a la Casa Blanca, a Trump, a Putin, a Kim Jong-un, firmado por usted, a los grandes líderes que tienen armas nucleares? ¿Sería bueno que leyeran esta novela nunca para que sepan que cosas así son posibles? I would be thrilled Estaría encantado si los líderes mundiales leyeran mi novela. Y me harían una gran publicidad mandarles una copia de Nunca, aunque seguramente no tendrían tiempo para leerlo. Pero este libro no se va a publicar en China. Todos mis demás libros han sido publicados en China, en mandarín, en la lengua principal de China. Pero mis editores chinos me han dicho que piensan que no se podría publicar este libro en China. Así que quizá deberíamos mandar una copia a Xi Jinping. Bueno, pues yo se lo dejo ahí, tanto a Penguin como a Ken Follett, como a la editorial, simplemente como idea para mandárselo allí donde hay arsenales nucleares que lean Nunca. Es muy recomendable. Vamos a empezar ahora a dialogar, al diálogo con lectores de toda la vida de Ken Follett en algunos de los países de habla hispana. Vamos a empezar este recorrido con Santiago Díaz en Colombia, que ya nos debe estar escuchando. Mientras vemos a Ken Follett apurar, según me ha dicho, un vino Red Wine Spanish, o como se diga, vino tinto español, es muy recomendable y saludable. Vamos a conectar con Colombia, con Santiago Díaz. No sé si nos está ya escuchando. ¿Te escucha Ken Follett, Santiago? Hola Javier, hola Ken, muchas gracias. Señor Follett, yo tengo una pregunta después de hacer una lectura sobre el libro. De acuerdo a lo que usted narra en Nunca, si bien es ficción, conlleva una gran carga de investigación. ¿Cabe suponer que una tercera guerra mundial está siendo vivida en estos momentos por nosotros, aunque no la hemos nominado como tal? I just think it's possible. Simplemente pienso que es posible. Creo que vivimos en tiempos muy peligrosos gracias a ello, y la novela demuestra cómo podría ocurrir aunque no querramos que ocurra. E incluso si tenemos líderes buenos que intentan evitarlo, podría ocurrir aún así. No creo en libros con mensajes en general. Yo escribí este libro porque pensé que era una historia estupenda, pero también espero que podáis ver en esta novela lo fácil que sería que el mundo entrara en una guerra de forma accidental. De Colombia a Uruguay, donde hay una amplia colonia. Decía, hola, muchas gracias, Santiago, hasta otra. Vamos a Uruguay, un poco más al sur, con Agustina Balea, que por cierto tiene apellido gallego, no sé si tendrá raíces gallegas, pero Balea es un apellido muy, muy gallego. Siempre que hablamos con Uruguay, a mí me viene el Mundial del 50, Obdulio Varela, Schiaffino, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de literatura. Agustina Balea, te escucha Ken Follett. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo profesor, entonces me gustan muchísimo y de hecho he usado parte de su novela en mi no se escucha. ¿Hay algún problema? Por lo menos a mí me llega, me parece que a Ken le está pasando lo mismo, no es posible traducir. Agustina, vamos a intentar recuperarlo más adelante, vamos a ver si podemos recuperar el sonido que tiene problemas. De Uruguay, por lo tanto, saltamos a Chile con Alberto Rojas. Vamos a ver si ahora hay suerte y podemos conectar y escuchar perfectamente a Alberto. Alberto, buenas tardes, noches desde España. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se te escucha perfectamente. ¿Puedes formular la pregunta o dialogar con Ken? Estupendo, muchas gracias.
Señor Follett, la mayoría de sus novelas están ambientadas o se desarrollan en países de Europa y en Estados Unidos. ¿Ha considerado escribir alguna novela ambientada en América Latina? ¿Hay algún tema, momento histórico o personajes de esta región que le interesarían abordar? Muchas gracias. Well, I have an open mind about this. Tengo una mente abierta acerca de esto y no depende de la región, sino que depende de la historia. Si se me ocurre una historia estupenda que ocurra o esté ambientada en Latinoamérica, pues lo escribiré. Como habréis visto, en Nunca, muy poco de la novela se desarrolla en Europa, aunque yo vivo en Europa. Esto es en China, en África, en Estados Unidos, está ambientado en esos países, mientras que los europeos no hacen gran cosa ahí. Yo tengo la mente muy abierta y estaría encantado si se me ocurre una historia buena. Y he leído muchas novelas buenas que están ambientadas en Latinoamérica. Muchos de los escritores de nuestra era son latinoamericanos y yo los leo traducidos, pero todo depende de la historia. Si se me ocurre una historia estupenda que esté ambientada en América Latina, entonces lo escribiré. Vamos a ver si seguimos teniendo suerte ahora con el sonido. De Chile nos vamos a Perú. Nos debe escuchar ahora José Antonio Atala Olaechea. José Antonio, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Señor Follett, es un placer conocerlo. Primero que nada, quería agradecerle por tantas horas de entretenimiento y aprendizaje. La verdad que leer sus obras es un placer. En cuanto a mi pregunta, bueno, quería ver que cuando usted escribió Los Pilares de la Tierra, ¿ya tenía proyectado que iba a ejecutar una trilogía o se le fue ocurriendo en el camino? ¿Cómo es el proceso preparatorio para desarrollar sus obras? When I wrote The Pillars of the Cuando Earth, escribí Los Pilares de la Tierra, no tenía ni idea que iba a ser una trilogía. De hecho, no sabía que iba a ser el fenómeno en el que se convirtió. Yo esperaba que fuera o que se vendiera súper bien, pero yo esperaba que a la gente le encantaría, pero no tenía ni idea de el gran éxito que iba a tener ese libro y no había pensado en escribir otro libro después. Y es porque en parte fue difícil escribir ese libro y cuando terminé me sentí cansado. Rara vez me siento cansado. Mi trabajo no me cansa en general, pero me llevó 3 años y 3 meses escribir Los Pilares de la Tierra y cuando acabé no sabía si iba a poder escribir otra cosa incluso. Y si me hubieras dicho que tenía que escribir una secuela, pues me hubiera horrorizado en la idea. Me hubiera tirado al río, me hubiera ahogado. Pero claro, luego pasó el tiempo, la gente me seguía diciendo que sí iba a escribir otro libro como Los Pilares de la Tierra y al final lo hice porque soy escritor y quiero complacer a mis lectores. De eso trato y tengo amigos que dicen que no escriben para los lectores, sino que escriben para ellos mismos, pero yo no soy así. Yo siempre escribo para los lectores y cuando la gente me pide que escriba otro libro, pues dediqué tiempo a pensar en ello, pero al final lo hice. Y el proceso que sigo empieza con una idea. El primer día quizá escriba 3 párrafos y el segundo día lo repaso y se convertirá en una página, luego 2 páginas y va creciendo de esa manera. Y me hago preguntas. Hay una idea básica como en Nunca, una crisis global que nos lleva al comienzo casi de la Tercera Guerra Mundial y luego digo, ¿y qué es lo que ocurrió antes? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Qué es lo que quieren estos personajes? ¿Qué esperanzas tienen? ¿Qué miedos tienen? Y me pregunto todas estas cosas y va creciendo. Y va pasando de 2 páginas a 10 páginas y al final acabo con unas 50 páginas que resumen la historia. Y ese es el proceso que sigo.
empecé a trabajar de esta manera con mi novela La isla de las tormentas y me ha funcionado bien. Lo he ido refinando a lo largo de los años, pero básicamente recurro a ese mismo proceso. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. De Chile saltamos el charco, el océano, volvemos de vuelta a Europa, a España. Yago Sparks, te escucha Ken Follett. ¿Por qué no estoy? Hola, señor Follett. Bueno, lo primero, gracias por este libro y por todos los que nos has regalado a lo largo de estos años. Estoy muy nervioso y sin creerme aún que pueda hablar con usted unos segundos. Y bueno, mi pregunta es que, bueno, como todos sabemos, la trilogía de Century abarca todo el siglo XX y yo quería saber si usted considera que hay algún otro siglo a lo largo de nuestra historia que sea susceptible de ocupar otra trilogía u otra saga a la manera como lo ha hecho con esta trilogía de Century que tengo aquí detrás. Y nada más. Yes, I think. Sí, creo que seguramente es así, porque el siglo XV en Inglaterra fue el tiempo de las guerras de las rosas y ese sería un momento estupendo del cual escribir, pero no lo puedo hacer porque ya se ha hecho. Hay un espectáculo en la televisión, Juego de Tronos, y seguramente eso está en España también. Es un gran éxito y está basado en el siglo XV. Y hay mucha magia, eventos supernaturales y muchas cosas así. Pero en realidad yo no podría escribir una trilogía acerca de la Guerra de las Rosas, como lo llamamos aquí, porque ya se ha hecho. La gente diría, vaya, está copiando el Juego de Tronos, simplemente. Pero imagino que cualquier siglo que te guste, si al escritor le gusta ese siglo, el escritor podría hacer una buena trilogía. Si te encanta ese siglo, si realmente te apasiona ese siglo, pues seguramente se podría hacer. Se podría elegir cualquier siglo de toda la historia. Todo depende de tu compromiso hacia ese siglo. Si es algo fascinante, si las peleas son interesantes, si hay historias de odio, de venganza y amor pasional en ese siglo, pues entonces puedes crear algo estupendo. Sin duda. Muchísimas gracias. Yago, muchísimas gracias a ti, Yago. ¿Estás en una librería? ¿Es tu casa? ¿Eso es tu biblioteca? Es mi casa, es mi biblioteca, sí. Tienes una muy buena biblioteca, ¿eh? Enhorabuena, hay que cuidarlas. Soy gallego. Tú eres gallego y soy gallego también como tú. Es lo que hay, es lo que hay. Por eso me han llamado, por ser gallego, yo creo. Y que tenemos mucha conexión con los británicos, o eso dicen, el mismo sentido del humor. Bueno, y otro día hablaremos de los Tudor y de los Lancaster, o aquí traducido a España los Trastamara, pero eso lo dejamos para más adelante. Vamos ahora a Argentina de nuevo, con María Florencia Peschetto, creo que se pronuncia así, de ascendencia italiana en este caso. Esta novela refleja unos roles muy distintos en el mundo femenino. Déjame adivinar, María, pero creo que tu pregunta va por ahí, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Señor Follett, es un gusto enorme estar aquí con usted, escuchándolo y, bueno, sobre todo, leer sus libros. Mi pregunta, ¿sí?, tiene que ver con las mujeres, tanto en Nunca como en sus novelas anteriores, en la trilogía Century, en Los Pilares de la Tierra. Las mujeres, sí, son personajes fundamentales en sus libros. Son mujeres fuertes, son mujeres con mucho potencial. Entonces mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué considera o cómo considera, cuál es el rol, sí, de la mujer en la política y en la actualidad? Y bueno, y esta pregunta, hacerle, ¿en qué mujeres usted se inspira para crear estos personajes? Well, I'll answer the last part of the Voy a question. responder la última parte de la pregunta para empezar. Las mujeres en mis historias normalmente son muy inteligentes, tienen mucho valor y son sexy.
Y me gustan, o escribo acerca de las mujeres de esa manera porque me gustan esas mujeres y estoy casado con una mujer de ese tipo y es una inspiración para muchas de las mujeres que aparecen en mis historias. ¿Por qué tengo a mujeres fuertes en mis historias? Bueno, pues yo fui estudiante en Londres en la parte final de los años 60, en la época de la segunda ola del feminismo, como se denomina hoy en día. Y las mujeres que solían decir que se les trataba de forma injusta, que tendrían que recibir un salario justo, etc., pues eran las mujeres que nos gustaban. Nos encantaban esas chicas y salíamos con ellas, ligábamos con ellas, nos acostábamos con ellas y algunas veces nos casábamos con ellas. Pero eran las chicas que nos gustaban y por eso las escuchábamos. Por supuesto que las escuchábamos. Claro que para mi padre nunca pudo aceptar que las mujeres eran nuestros iguales, pero es un tema generacional. Él era demasiado mayor para cambiar y yo tenía 19 años. Yo, por supuesto que podía cambiar y podía escuchar esas cosas y tenía sentido para todos nosotros, no solo para mí, para todos nosotros que éramos adolescentes y estudiantes en aquel entonces. Y lo que decían las mujeres era cierto, por supuesto que era cierto. Y yo recuerdo que alguien dijo, bueno, nos apasionaba la política en los años 60 en las universidades y creíamos en la democracia. Éramos todos iguales, todo el mundo tenía que tener un voto. Y yo recuerdo que alguien dijo, una chica dijo, que si somos todos iguales, ¿por qué son siempre las mujeres que hacen el té? Y yo pensé, es verdad, qué raro. ¿Por qué no nos preparamos nuestro propio té, los hombres? Porque en aquel entonces un hombre nunca preparaba el té para una mujer y siempre eran las mujeres que preparaban el té. Y yo nunca me había fijado en eso. ¿Y por qué? Bueno, pues eso fue una gran revelación para todos nosotros y todos estábamos de acuerdo con estas mujeres. Nos encantaban estas mujeres, tenían razón y tenían razón en el sentido político también y luchaban. Y se les trataba horriblemente por parte de la prensa. Decían que estas mujeres eran demasiado masculinas y, bueno, ya sabéis, lo típico, lo que solían decir esos periódicos en aquel entonces. Entonces, para mí fue natural que una mujer debiera desempeñar un papel importante en una historia. ¿Por qué no? Y además, es más interesante si hay tantos hombres como mujeres en la historia. Hace que la historia sea mejor. Es algo más natural y es una historia mejor. Entonces yo siempre, mi primera novela, por ejemplo, el primer éxito que tuve fue La isla de las tormentas, que acaba con un combate en una isla desierta entre dos personas. Y en un thriller normalmente sería entre dos hombres, pero yo hice que fuera entre un hombre y una mujer, y la mujer tuvieron un hijo. Y eso hizo que el libro fuera mucho mejor, y lo hice porque era natural y porque era real. Yo no sabía que era inteligente, pero sí que fue inteligente. Ya sabéis, porque a las mujeres les encantó la historia y se convirtió en mejor historia por ello. Y siempre he hecho esto. Siempre he puesto a las mujeres en puestos importantes. Ese es el mundo en el que vivo. La jefa de mi editorial española es una mujer. ¿Qué más os voy a decir? Mis historias están llenas de mujeres fuertes e inteligentes, perseverantes, porque así es el mundo. Muchas gracias y lo felicito porque las mujeres protagonistas en este libro realmente valen la pena. Muchas gracias. Gracias a ti. Hombre, en este libro una de las protagonistas es presidenta de Estados Unidos, que no es poca cosa. Y en la novela a la que hacía referencia, El ojo de la aguja o La isla de las tormentas, el duelo final entre un hombre y una mujer, entre un chico y una chica, lo gana la chica. Con lo cual, digamos, ahí tenemos ya una pista un poco por dónde pueden ir las cosas. Vamos a Estados Unidos, que en Estados Unidos también se habla y mucho español, por fortuna. Liliana Garza, leía mal. ¿Nos escuchas ya desde Estados Unidos? Sí, los escucho, Liliana Garza. Un honor conocer al señor Follett. Mi pregunta es,
Considero una ventaja haber trabajado como periodista en el proceso de documentación de sus novelas y nos puede contar alguna anécdota sobre este proceso en esta novela. Gracias. El haber sido periodista fue algo bueno y malo. Fue bueno porque escribí todos los días durante 5 años y eso hizo que yo pudiera escribir de forma más fluida. Pero fue malo porque aprendí a escribir en el estilo periodístico y no es apropiado para una novela y tuve que desaprender ese estilo periodístico y aprender un nuevo estilo para escribir una novela. Y eso fue difícil y me llevó unos años. Os puedo contar una anécdota. Tiene que ver con la documentación o la investigación, porque cuando era periodista tuve que ir en tren a una ciudad que se llama Peterborough y realicé las entrevistas y luego tuve que coger otro tren a Londres y tuve que esperar 1 hora para ese tren. Y fui a ver el catedral mientras tanto, la catedral, y fue la primera vez que me había fijado en la catedral. La catedral de Peterborough tiene una entrada al oeste magnífica. Tiene 3 arcos enormes, parecen portones para gigantes. Y realmente me sorprendió este edificio tan bonito. Y fue el comienzo de mi romance con las catedrales medievales. No fue algo instantáneo, pero a lo largo del tiempo cada vez me fueron interesando más las catedrales, las personas que construyeron esas catedrales y la sociedad que los producía e incluso de cómo se habían construido. Cuando te plantas delante de esas catedrales medievales, primero te preguntas por qué se construyó y cómo lo construyeron en segundo lugar. Y esas son las 2 preguntas que forman la base de Los pilares de la tierra, que se convirtió en mi novela más popular. Muy bien, muchas gracias. 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 Pues vamos a concluir de Estados Unidos de Norteamérica. Pasamos a una nación hermana, los Estados Unidos de México. Siempre echó una mano a España cuando fue necesario en el desgarrador siglo XX que vivimos. Allí nos escucha Valentina Traba para formular la última pregunta a Ken Follett. Adelante. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, señor Follett. Un verdadero honor estar con usted el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es usted un escritor que con la misma efectividad transporta al lector a un siglo o a otro siglo, pero también lo mantiene al borde de la silla, en constante emoción? ¿Cuál es el género que usted disfruta más escribir y por qué? Realmente no tengo un género favorito. Me encantan las novelas de espionaje y thrillers y de todo. Pero si tuviera una buena idea para una novela de ciencia ficción, quizá lo escribiría también. No es el género lo que importa, sino la fuerza de la historia. Si me parece que puedo escribir una historia que hará que los lectores tengan una reacción emocional que les hará llorar o sentir miedo o sentir enfado, entonces esa es la historia que escribiré. Da igual el género. Claro que solemos clasificar a los escritores siempre porque intentamos simplificarlo todo. Es un instinto humano, sí, el de simplificarlo todo. Pero de hecho, en mi opinión, el género no tiene mucha importancia, sino que es la fuerza de la historia. A la gente les va a gustar esta historia, van a recordarlo durante mucho tiempo. Esas son las preguntas que me planteo y no me importa escribir en cualquier género, si creo que puedo emocionar los corazones de mis lectores. No tenga la menor duda de que lo logra. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Vamos concluyendo. Nos dejábamos antes una pregunta en el tintero, como se dice en España. Desde Uruguay, Agustina Balea no pudo entrar, había problemas de sonido. Yo le voy a formular, señor Follett, la pregunta que ella tenía preparada o la idea que ella tenía preparada para concluir ya esta conexión virtual. Ella es profesora de historia y pregunta: ¿cómo hace para planear sus novelas históricas? Primero surge la historia y luego la ubica en determinado tiempo histórico. ¿Le sucede al revés o aparece todo junto?
with the historical novels, En las novelas históricas, pienso en un momento de la historia donde las acciones de individuos podrían cambiar el curso de la historia. En algunas ocasiones la historia se mueve como el mar, no puedes evitar que se mueva, pero en otras ocasiones hay momentos en la historia donde una persona o unas pocas personas pueden cambiarlo todo. Entonces yo busco esos momentos donde unas pocas personas pueden cambiarlo todo, y eso es lo que me ilusiona. Cuando yo llego a pensar en ese momento, luego me pregunto cómo puedo narrar la historia, dónde se va a tener lugar esa historia. En muchas ocasiones me parece que parte de la historia puede ambientarse en Kingsbridge. Eso representa Inglaterra. Si algo ocurre en Inglaterra como el Black Death o las guerras religiosas, pues yo voy a contar esa historia en Kingsbridge, porque hubo esta enfermedad en Kingsbridge, la muerte negra sufrió de la persecución en los tiempos de la Reforma, y entonces a mis lectores les gusta Kingsbridge, y si tengo una buena idea, seguramente intentaré ambientarlo en Kingsbridge, pero primero llega la idea, el momento donde los individuos pueden cambiar la historia. Eso es lo importante. Bueno, pues esta es la última pregunta. Llevamos casi una hora conversando y se nos hace corto. Ha sido un placer, un honor y bueno, nunca olvidaremos los que hemos entrado aquí este día de 18, día 18 en el que vamos a recordar noviembre, que hablamos durante una hora con Ken Follett. Nadie lo hubiera podido predecir para ninguno de nosotros. Mi apellido es Fortes, el suyo es Follett, algo debemos tener en común, pero seguramente el talento quedó en el Reino Unido. Señor Follett, ha sido un placer, un honor. Ya hemos conversado unas cuantas veces en Televisión Española cuando nos ha visitado y para mí ha sido un orgullo y un honor poder estar con usted conversando y hablando de literatura, de historia y de política. Desde España, todo el abrazo del mundo, todo el reconocimiento y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Es un placer siempre hablar contigo, Xavier. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por vuestras preguntas. Me ha encantado hablar con vosotros y espero que podamos repetir pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. When I was doing the research for Fall of Giants, I was shocked to realise that the First World War was a war that nobody wanted. No European leader on either side meant it to happen. Even the arrogant old Emperor of Austria, who started it, only really wanted a little local conflict with Serbia, a sort of punishment raid for the assassination of his nephew. But one by one, the emperors and prime ministers, without intending war, made decisions, logical, moderate decisions, each of which took us a small step closer to the most terrible conflict the world had ever known. The misery of the trenches, the horror of poison gas, a war in which 6,000 soldiers died every day for 4 years. A war which I came to believe was fought by mistake. The awful thought that occurred to me was, could that happen again? And I asked myself the question that is the beginning of every one of my novels. Could I write a story about that? How would it start? In my story, what would be our equivalent of the assassination that ignited World War I? I interviewed people involved in decision-making at the highest level and asked them what did they see as the flashpoints of today, the modern equivalents of Serbia or Alsace-Lorraine. Kim Darroch was National Security Advisor to Prime Minister David Cameron and later British Ambassador in Washington. He's now Lord Darroch. My story involves connections between terrorism and organised crime, and you feel that's important. A fascinating aspect to
the story you are telling, because it took me back to my National Security Advisor days and what we used to hear about the connections between organized crime and terrorism, and particularly organized crime and people trafficking. Combine this with thinking about where do terrorists get their money from? Because it's quite an expensive business. Buying weapons, looking after yourself between your terrorist outrages or whatever wars you are fighting. I mean, it's not a very big step from, I promise you, from someone who does people trafficking to someone who works for or is part of ISIS. That connection is very, very close. Sometimes they're one and the same thing. Baroness Catherine Ashton was for 5 years the European High Representative responsible for foreign affairs, effectively the foreign minister of the European Union. And she's a friend of mine, and she has read the first draft of Never and given me extensive notes. You've read my chapter in Never, in which a stolen American drone is used to bomb an African city. Can you tell me how you would picture the president and his or her cabinet reacting to that? So all events that happen of significance across the world are monitored 24 hours a day, 365 days of the year in the Situation Room. Once the drone attack has happened, then of course the information that this was a stolen American drone will have been of huge significance. And so the president would convene a meeting in the basement of the White House in the Situation Room, where already gathered would have been the military staff and the national security team led by the National Security Advisor, who would be looking at the information and the evidence, and particularly in the context of the book, will have been very concerned about what the Chinese would have thought happened. And information would have gone directly to Beijing as swiftly as possible to explain this was not US action. Because these incidents, as the book so brilliantly shows, so quickly turn and change and move forward in ways that you cannot predict. I studied the ways in which civilization today is menaced by terrorism, by the remorseless expansion of the Sahara Desert, by the reckless ambitions of newly wealthy countries and the stubborn determination of declining powers to hold on to what they've got. There's no shortage of dangerous situations. I thought of the great powers of today and asked, would our leaders be any better than those of 1914 at avoiding war, at finding peaceful solutions to quarrels between countries? I talked to people about how diplomacy may defuse a conflict and how pride and aggression can make a problem into a crisis. And I began to see the shape of my novel. It's a story that moves from the West Wing of the White House to the Sahara Desert and from there to Beijing. I imagined a small group of smart, dedicated, tough-minded characters struggling to prevent the outbreak of a terrible war. A young American woman working for the CIA in North Africa, a Chinese spy master married to a glamorous TV star, a handsome French secret agent, a woman president of the United States. When I started writing, I didn't know how it would end, and you won't know until the very last page. The book is called Never. I hope you enjoy it, and I hope it never happens.